Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor hoy lunes 26 de diciembre de el 2022. Hoy vamos a leer y reflexionar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos del 17 al 22. Les invito para que busquen en su Biblia San Mateo capítulo 10 versículo del 17 al 22 y vamos juntos a reflexionar, vamos juntos a meditar el Evangelio del día de hoy, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, en nuestro caminar de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119 versículo 105. Además en Isaías capítulo 55 versículo 10 y 11 nos dice que la palabra de Dios es que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven antes de hacer germinar la tierra para que dé fruto, asimismo la palabra del Señor, cuando viene de Dios hacia nosotros, no regresa a Dios antes que haga su propósito en nosotros. Vamos hoy a abrir nuestro corazón para que sea esa tierra fértil, para que reciba la palabra de Dios y con nuestra perseverancia, ustedes y yo, así podemos dar ustedes y yo mucho fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio entre ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y mis hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, la cual es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura para que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. En este día vamos a leer y meditar y a reflexionar la palabra del Señor, que nos viene a traer un mensaje para ustedes y para mí. Ustedes y yo estamos llamados a ser testigos de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que decía allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8? Cuando Jesús dice: ustedes recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en toda Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces ustedes y yo estamos llamados a ser testigos del Señor y a dar testimonios de Él. En el Evangelio del día de hoy nos viene a decir que
cuando ustedes y yo vamos a hablar de Jesús, vamos a evangelizar, vamos a llevar el mensaje del Señor, ustedes y yo vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados, vamos a ser entregados a los apóstoles, entregados a los gobernantes, eh, a los tribunales. Y nos dice el Señor, terminando el Evangelio de hoy, el que persevere hasta el último, ese se salvará. Muy importante, nos llama el Señor a la perseverancia. Nos llama para que ustedes y yo seamos perseverantes. Allá en San Lucas capítulo 21, versículos por ahí por ahí en el versículo 18 y 19 nos dice que ni un pelo de nuestra cabeza se perderá, que con nuestra perseverancia salvaremos nuestras almas. Entonces estamos llamados hoy a ser perseverantes ante esa actitud que ustedes y yo tenemos de llevar el Evangelio del Señor, de llevar la palabra del Señor, y ante la actitud del mundo que no quiere escucharla. Me viene a la mente Santiago 4:4, cuando dice: adúlteros, no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y muchos hermanitos y hermanitas quieren ser amigos del mundo, estar bien con el mundo, aunque eso nos lleve a alejarnos del Señor, y eso no es correcto. Y nos dice en el versículo 17 del capítulo 10 de San Mateo: cuídense de los hombres. Mire, nos empieza diciendo el Señor que tenemos que tener cuidado de los hombres. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán antes sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice que van a haber personas, son hombres o mujeres, van a haber personas que no van a aceptar la palabra del Señor. Tanto así que no solamente no van a aceptar, sino que dice, los arrastrarán a sus consejos y azotarán en sus sinagogas. Que no solamente le va a gustar la palabra del Señor, que no solamente ellos no van a querer recibir la palabra del Señor, sino que van a haber personas que a lo largo de nuestras vidas, que queremos predicar, evangelizar, van a haber personas que no solamente ellos no quieran recibir la palabra del Señor, sino que se opongan a la predicación. Y de hoy en día sucede eso, dentro y fuera de la iglesia. Incluso hay personas dentro y fuera de la iglesia que se oponen, por ejemplo, a la apologética. ¿Qué es la apologética? Conocer tu fe y defenderla. Y hay personas que se oponen a la apologética, por ejemplo. Eso se llama pelear con los evangélicos. Y la excusa más baratita que sacan: la Biblia no se hizo para pelear. Eso es cuento de Satanás. Me decía un sacerdote: eso ve y cuéntale a tu abuelita. Eso yo no te creo. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para arguir, para corregir. Entonces, nosotros estamos llamados a alimentarnos de la palabra del Señor y también a ayudarle a ver en el error en el cual andan, por ejemplo, nuestros hermanitos separados, o incluso algunos católicos que no están portándose bien. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, por ejemplo, allí en San Mateo San Mateo capítulo 4, allá cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿recuerdan? Cuando el demonio le viene a Jesucristo citando las Escrituras. Si eres hijo de Dios, bótate de aquí, porque está escrito, dice el demonio, está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que te den la mano, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y Jesús dice, también está escrito. Jesús le responde con las Escrituras.
En 1 Pedro 3:15 nos dice que siempre debemos de estar dispuestos a dar respuesta y razón de nuestra fe a quienes nos lo preguntan. Entonces, ese cuentito barato de que la Biblia no es para pelear, eso es invento del enemigo. Simplemente ahí está una barrera para que las personas que tengan un poco de pereza espiritual crezca más esa pereza y no quieran capacitarse. Oh, puesto que la Biblia no es para pelear, entonces vamos a dejar que cada quien haga lo que quiere. En la misma familia hay testigos de Jehová, cristianos evangélicos, que se dice ser evangélicos, pero de hecho no siguen el Evangelio de Cristo. Eh, y hay gente, personas católicas, entonces, en una misma familia. Eh, y dentro de esa misma familia, mientras unos quieren predicar, otros no les gusta que prediquen. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia no es para pelear. Y eso no es correcto, mis hermanos y hermanas. Nosotros estamos llamados a alimentarnos de la palabra del Señor y a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, a llevar el Evangelio de Él. Y a lo largo de la vida, cuando ustedes y yo llevemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van a haber personas que obviamente se van a oponer, incluso dentro y también fuera de la iglesia, gente que no van a estar de acuerdo con eso. Pero ¿saben qué? Ustedes y yo estamos para escuchar el mensaje del Señor. ¿Cuál es el mensaje del Señor? San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Vayan por todo el mundo. También en San Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación, católicamente, universalmente. Ese es el mandato del Señor. No es que dice, vayan y prediquen a un grupito sí, a otro no, sino nos llama a predicar el Evangelio a todos. Pero también el Señor nos dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía. Mire, entonces también nos está diciendo que cuando predicamos la palabra del Señor, el Señor nos dice, ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes, ante gobernantes. ¿Recuerdan lo que le pasó a San Juan Bautista? Mateo capítulo 14 del versículo 1 en adelante, cuando un político como Herodes estaba en el poder y el profeta de Dios, San Juan Bautista, le predicaba a Herodes y denunciaba el pecado en el cual Herodes vivía, el pecado de adulterio. ¿Qué hizo Herodes? Lo mandó a meter en la cárcel, lo mandó luego a cortar la cabeza. ¿Recuerdan lo que pasó allá en Nicaragua? Había este obispo que alzó la voz y le decía a los gobernantes, a los políticos, esto no es correcto, esto no está bien ante los ojos de Dios, y ven en la persecución en la cual se encontraba. Pero eso ya está escrito, Jeremías 38:4, cuando Jeremías le decía a las personas, al ejército, de que eso no es bueno, y que decían, hay que matar a este hombre, porque él hace que los soldados se desanimen y no quieran ir a la guerra, decían los políticos. Entonces eso está escrito. Y va a suceder, y tiene que suceder. Y también puede suceder con ustedes y conmigo que al momento de predicar haya personas que no quieran que se predique el Evangelio. O sea, no quieren escuchar y también no quieren que se predique, no quieren que otros escuchen. Eso es obra del enemigo. Recuerdo en el tiempo de la pandemia cuando cerraron las iglesias, porque dizque en las iglesias se contagia la gente, pero abrían las licorerías, las discotecas, las cantinas, las playas, o sea, no hay coherencia, no hay coherencia. Y ellos decían que en la iglesia hay que cerrarla, porque, ¿quiénes venían? Los jefes políticos, los comisarios, a cerrar la iglesia, lo cual tendrán que darle cuentas a Dios por eso, obviamente, porque Romanos 2:6 nos dice que Dios nos juzgará a todos según nuestras obras. Bueno, entonces, el mensaje aquí es que el Señor nos dice que vamos a tener persecuciones, vamos a tener tribulaciones, nos van a llevar ante reyes, ante gobernantes, ante políticos, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Entonces ustedes y yo tendremos que dar testimonio, no tenemos que tener miedo. Ni un solo cabello de su cabeza desaparecerá, no dice allá en San Lucas 21. Ni un solo cabello.
de su cabeza, se perderá. Ahora, obviamente, ustedes y yo estamos llamados a llevar el mensaje del Señor con la Biblia, con su palabra, a ir a predicar, a enseñar, basándonos en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición, en la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Alguien una vez me dijo: Charlie, aquí en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice que a un siervo del Señor no tiene que ser una persona que discute, una persona que... Exactamente, pero ahí está hablando de que un servidor, un predicador, un ministro de Dios no tiene que ser una persona que discute con sus propias palabras, como arguir, yo te digo mi opinión y tú dime la mía. No, es perder el tiempo, sino basándonos en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el propósito? Nos dice ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26, porque dice a ver si Dios les concede llegar al conocimiento de la verdad y puedan liberarse de los lazos del diablo que los tiene atados. Por eso ustedes y yo estamos llamados a evangelizar. ¿Para qué? Para que las personas que no conocen de la palabra del Señor, que se han dejado engañar por el enemigo, para que regresen al buen sentido del humor y se suelten de los lazos de Satanás que los tiene atados y sometidos a su voluntad. Eso nos dice allí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Entonces, el Señor aquí nos respalda. Dice, cuando ustedes sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, por lo que van a hablar, porque el Señor va a estar con nosotros. Y nos dice, llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Llegado ese momento, se nos comunicará lo que tenemos que decir. Por eso ustedes y yo tenemos que ser perseverantes en la oración. Efesios 6:17. Tenemos que orar y suplicar al Señor en todo momento, no solo cuando nos nazca o nos plazca, sino en todo momento. Ir siempre participar del sacramento de la confesión, del sacramento de la Eucaristía, participar, los cuales son medios de salvación que están en la una y única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, y también estar a solas en el Santísimo Sacramento del altar, de rodillas, de frente a frente con Él. Yo con Él, Él conmigo, como nos dice allí en San Lucas 10:40 en adelante, como María estaba a los pies del Señor escuchándolo. Así tenemos que estar ustedes y yo en el Santísimo Sacramento del altar, estar en gracia de Dios. Entonces dice, llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes, el Espíritu Santo. ¿Recuerdan San Marcos 16:13? Perdón, San Juan 16:13. Yo no les dejaré solos, les enviaré el Espíritu de la verdad, quien les llevará hacia la verdad plena. Entonces ahí vemos que nosotros no estamos solos y nunca vamos a estar solos. Por eso nos dice en Romanos 8:31, ante esta situación, ¿qué diremos? Si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra mía? Y entonces, mientras nos esforcemos ustedes y yo por seguir las enseñanzas del Señor, por seguir el Evangelio, por predicar el Evangelio, no debemos de que tener miedo. En Siracides o Eclesiástico capítulo 7 versículo 1 nos dice, no hagas el mal y el mal no te perseguirá. Mientras nosotros estemos predicando el Evangelio, siempre vamos a tener el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. También van a haber divisiones entre un hogar, un hermano contra otro hermano, los padres contra los hijos contra los padres. Entonces, ¿por qué? Porque a veces en la misma familia hay personas que andan alejados del Señor y cuando uno les predica les parece mal, uno parece el enemigo. Y a veces la excusa barata de estas personas, cada quien piensa a su manera. Yo hago lo que yo quiero. Está bien, pero déjame predicarte la palabra del Señor
para que nunca digas que no sabías, para que nunca digas que nadie te lo ha dicho. Además, si yo no te predico, viendo que estás haciendo algo mal, yo cometo pecado de, ¿cómo se llama este pecado? Omisión. Allá en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si ustedes y yo vemos a alguien haciendo mal y podemos corregirlo basándonos en las Sagradas Escrituras, no en nuestro propio pensar, basándonos en la palabra del Señor, en su enseñanza, entonces ustedes y yo cometemos pecado. Por eso ustedes y yo estamos llamados a evangelizar siempre. Y nos dice el Señor, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces, el Señor también nos llama a una vida de perseverancia. No es que una vez hago una obra buena y con eso ya estoy salvo, no. Sino tengo que siempre estar perseverando. Estoy llamado a perseverar siempre. Ustedes y yo estamos llamados a perseverar siempre. Y para terminar, vamos a leer primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a ver. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 14. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Y quién podrá hacernos daño si nos esforzamos por vivir el Evangelio, por predicar el Evangelio, por llevar el Evangelio a todas las personas? ¿Quién nos podrá hacer daño? Recuerdan lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, ustedes y yo no estamos solos. Jesús prometió en San Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y nos dice, felices si ustedes incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No teman lo que ellos tienen, ni se asusten. Entonces nos dice San Pedro que incluso si tenemos que sufrir, que pasar persecuciones por la palabra del Señor, vamos a ser felices. Allá en Siracides, o Eclesiástico, capítulo 2, versículo del 1 al 5, por ahí, nos dice, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Así como el oro se purifica dentro del horno, en el fuego, así se purifica, así nosotros nos purificamos a través del sufrimiento, a través de las persecuciones. Romanos 5:3 nos dice algo muy interesante que les quiero leer. Y con esa sí termino, ¿ok? A ver, vamos a ver Romanos 5:3. En Romanos 5:3 nos dice que también tenemos que gloriarnos incluso cuando sufrimos. A ver, Romanos 5:3. Muy bien, ustedes también pueden buscar conmigo, por favor, Romanos 5:3. Bien, Romanos 5:3. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones. Incluso cuando tengamos persecuciones, cuando nos digan, ya no prediques el Evangelio, eso es pelear con los evangélicos. Dice, no nos acobardemos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, porque cuando pasamos alguna prueba, también eso desarrolla la paciencia. La prueba ejercita la paciencia. Que la paciencia nos hace madurar. Y a veces ustedes y yo necesitamos madurar. Y entonces por eso pasamos prueba tras prueba tras prueba. Porque la prueba engendra la paciencia. Y la paciencia, la madurez. La paciencia nos hace madurar. Y la madurez aviva la esperanza. Miren, prueba, paciencia, madurez, esperanza. Digan conmigo. Prueba, paciencia, madurez, esperanza. Pasamos por la prueba, engendra la paciencia la madurez y la madurez la esperanza.
nosotros sabemos, nuestra fe va creciendo. Nuestra esperanza va haciéndose más grande. Nuestra esperanza en Jesucristo dice, la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Bien, mis amados hermanos y hermanas, dejemos que la palabra del Señor cada día se vaya encarnando en cada uno de nosotros como se encarnó en la Virgen María. Que así se encarne en nosotros, en nuestro corazón, para que con mucha perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto. Hoy el Señor nos llama y nos invita a perseverar. Por cualquier circunstancia o situación que estemos pasando en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, el Señor nos llama a ser perseverantes. Mientras nos mantengamos en el camino del Señor, Él siempre va a estar con nosotros. Y a veces nosotros pensamos, es que Dios se ha olvidado de mí. Hay que hacer un pausa y preguntar, a ver, ¿yo estoy obrando como el Señor en su palabra me dice que tengo que obrar? ¿O será que más bien yo me he alejado con mis actitudes del Señor y por eso siento que el Señor no está conmigo? El Señor está siempre con nosotros. Su promesa, San Mateo 28:20. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. El Señor está con nosotros. Primera de Pedro 1:25 nos dice que todo pasa, mas la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nunca pasa. Bien. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Por favor, ayúdenos a evangelizar compartiendo este video y los videos que subimos diariamente del Evangelio del día, basados todos en las Sagradas Escrituras, con capítulos y versículos para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Un abrazo bien grande para todos. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico.